Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver, nosotros ahorita estamos en el 2 de noviembre y yo tengo esto aquí escrito de esta forma con ya el tema que queremos llegar, aunque primero vamos a llegar a la parte de identidades y ecuaciones trigonométricas, o sea, casi que el orden es primero este y después estos, y por último la parte de la inversa. Entonces parece que sí nos quedan clases, pero hay varias situaciones. Eh, Porque ahí dice 10 de diciembre. Yo pensé que era 12. Vamos a ver. Noviembre, diciembre, 12. Ah, sí, yo creo que esto está mal. 12 de diciembre sería el sábado. Y eso coincide con otros exámenes, con los de ingreso de la U, creo, o así. Entonces, creo que eso, ahí lo están solucionando, ¿no? Yo no les puedo decir nada, no les puedo decir que ya decidieron cambiarlos ni nada, no sé. Pero sí. Y si lo cambian, posiblemente nos quiten una semana. Ajá. Ah, ok, ok, ya han avanzado con esa información. Ya les preguntaron. Bueno, ya a nivel de nosotros, de la materia, parece que tenemos tiempo, pero vean que realmente nos falta ver bastantes cosas. ¿Ok? Tal vez necesitemos cambiar un poco y que ustedes repasen o intenten ojear o sea, intentar comprender un poco eh, la materia que vamos a ver en la próxima clase y cosas así. Yo sé que no todos y que tal vez a algunos se les olvide una semana o la otra, pero de cualquier forma tenemos que ir un poco más rápido. Si queremos verlo todo en estas clases, en estas clases de refuerzo, tenemos que hacerlo de esa forma, ¿ok? Porque, por ejemplo, vean, nosotros estamos aquí, signo de las razones trigonométricas, signos, ahí viene como signos, signos, ok, estamos más o menos aquí y vean la página. Por ejemplo, vean la página. Vemos los signos. Lo que yo pienso es que ustedes pueden, digamos, ya con la clase de hoy, no, ya esto se los voy a explicar yo, pero ustedes podrían ver los signos, a qué se refieren, ver esas imágenes, analizarlo un poco. ¿Qué ayuda esto? Esto ayuda a que cuando estemos en la clase podamos avanzar más rápido, más si todos lo realizan, si todos realizan esa buena práctica. Luego hay como una equivalencia entre los ángulos y que todos lo dibujan muy bien aquí. Aquí viene representado excelente. Por eso yo me he estado guiando con esto para mostrárselos a ustedes. Algunas particularidades. Aquí viene como esta parte de proporciones, que eso espero abordarlo hoy. Bueno, eh, nada más para que tengan una idea, ¿ok? Para que vayamos escarbando un poco en lo que viene y ya devolvernos por donde vamos. Entonces, aquí nuevamente refuerzan esta parte de lo del coseno de los ángulos y eso, pero hablando del cateto opuesto y el cateto adyacente, esos temas, lo acomodan en el primer cuadrante, así que tendríamos este y de referencia, bueno, el de nuestra circunferencia unitaria, ¿ok? Coseno de la medida en X entre la distancia, que la distancia sería de A a B, la hipotenusa, ¿ok? Cosas así que vamos a ir abordando ahora. No es que no es que ahora la materia la estamos viendo así de rápido, claro que no. Relaciones entre ángulos, que el coseno de un ángulo es 90 menos el coseno de alfa, no, seno de 90 menos alfa y cosas así vamos a ir viendo. Luego que viene, ángulos especiales. Ya esto lo saben. ¿Se acuerdan la relación que había de que es en el de 30, 60, 90? Que uno era una medida, la mitad de esa medida y la mitad y con raíz de 3 esta mitad y cosas así. El de 45 es L y L raíz de 2. Es muy parecido aquí, nada más que lo ven de esa forma. Ok, y ahí encontramos esas relaciones. Luego se hace un cuadro resumen. Pongan mucha atención, tal vez igual ya van captando cosas. Si no, digo, vamos a ir más despacio, tranquilos. Luego, generalización de los ángulos especiales. Ok, para que entiendan un poco esta idea, que igual no hemos visto muy bien. Entonces, utilizamos los ángulos especiales, pero son ángulos agudos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos un ángulo de referencia. Nosotros sí nos ponemos a dar un montón de vueltas, ya sea negativas o positivas, con el ángulo negativo positivo, y
al final obtenemos un ángulo de referencia. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, cuando el ángulo de referencia es algún ángulo especial, ok, 30, 60, o de 45, entonces podemos utilizar esta tabla. Y así ya conocemos la media de ese ángulo. Aquí utilizan valor absoluto, ¿por qué? Porque en esa parte nosotros vamos a tener que esas medias, esta tabla es positiva, pero nuestro seno, coseno y tangente y todas estas razones trigonométricas a veces dan negativo. Entonces, tenemos la materia se devuelve para que relacionen un poco la secuencia lógica de esta parte. La materia se devuelve a lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Cuál signo tienen? Fácilmente, igual con un poco de análisis, nosotros podemos ver en cuál cuadrante estamos. ¿Cuál sería el ángulo de referencia y en cuál cuadrante queda? Si empezamos a restar vueltas o a sumar vueltas, dependiendo del signo. ¿Ok? Cuando sabemos en qué cuadrante estamos y nuestro ángulo de referencia este, es uno de estos ángulos especiales, entonces nosotros vamos a obtener la medida en positivo, ¿ok? Digamos, raíz de 3, vamos a ver, raíz de 3 medios, por ejemplo. Entonces, si estábamos hablando del seno, nosotros, vamos a ver, el seno, bueno, no, aquí no, el coseno, por ejemplo, se me perdió el coseno, aquí está positivo. Ok, a ver, bueno, si estamos hablando del coseno directamente, el coseno sería negativo, entonces le cambiamos el signo. Es una combinación entre esos dos datos, el ángulo de referencia y el signo que va a tener. Entonces ahí, bueno, la materia sigue por esta parte. Luego a este signo, el signo del ángulo, lo escriben así, SGN, signo, ¿ok? Como forma, algo así como abreviado. Entonces tendríamos que el coseno de un ángulo es el signo de ese coseno, que ahorita vamos a ver cómo aprendernos los signos dependiendo del cuadrante de una forma fácil, por el coseno de B, y B es nuestro ángulo de referencia, ¿ok? Entonces tenemos el ángulo de referencia y le ponemos el signo que nos sirva. Ajá, ven, aquí ponen un ejemplo, caemos en el segundo, entonces en el segundo cuadrante nosotros vamos a tener que seno es positivo y que coseno es negativo, entonces ahí juegan con eso. El signo de coseno es negativo y el de seno es positivo, y ya el de tangente es la combinación de menos entre más o cosas así, y ya tenemos menos. Y hacen ese cambio. Este 1 sobre raíz de 2, por ejemplo, es de la tabla, ¿ok? Que la tabla tampoco es como que se la tienen que aprender. Vean que utiliza raíz de 2, o sea, el ángulo es de 45, ¿ok? Cateto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es raíz de 2, entonces es algo en parte que lo pueden volver lógico en ustedes y no tanto memorístico. Más ejemplos, bueno, voy a avanzar un poco, voy a mostrarles un poco más rápido esto, hasta que lleguemos a las funciones, ¿ok? Luego vienen identidades, luego las identidades pitagóricas, y aquí nos dan una relación que coseno al cuadrado y seno al cuadrado es igual a 1, y eso se utiliza mucho para resolver ecuaciones y cosas así. Todas estas identidades son las que al final utilizamos para demostrar o pasar de una propiedad a otra, o resolver ejercicios y así. Ajá. Ok. Después de ver esta parte, siempre se devuelve uno como a lo básico. O sea, ahí tienen las propiedades y las van a tener a mano, eso es lo bueno y cosas así. Em, y nada más es de ir entendiéndolas y utilizándolas. Am, Aquí ya parte de ejercicios, identidades, bueno, suma y resta ángulos. Si es así, ahí está, es como otra tabla, por decirlo así. Esto sí no es tanto de que, esto sí es más de memorizar, es lo que les quiero decir. Ven, como por ejemplo, se dice, bueno, el coseno de alfa menos beta es cos de alfa, cos de beta, más sen de alfa, sen de beta, y así uno va. Mm, Aquí viene en relación un poco. Todavía no vamos a ver igual. Mm. Ven, lo pasan tal vez a ángulos que la referencia es muy simple, o sea, este tipo de ángulos
con la tabla o analizándolo un poco, tangente, ¿ok? Tangente de 45 es 1, por ejemplo, sí es 1 porque es seno entre coseno y el seno y coseno de 45 es 1, lo que es raíz de 2 es la hipotenusa, cosas así, ¿eh? Aquí lo vuelven a colocar. Am, seguimos, ven, es que por eso les digo, necesitamos apurar un poco, necesitamos apretar aquí el paso. Otras identidades de ángulo medio, sillas así. Resumen de identidades, vean, todas las identidades aquí en un resumen. Está muy bien. Y funciones trigonométricas. Vean, de aquí a funciones lo que falta, ¿ok? Entonces vamos a, ya después en funciones se empiezan a adaptar lo que ustedes saben, pero en términos de funciones, de un dominio, un codominio y todas estas cosas, ¿ok? Propiedades y así. Sí son importantes esas identidades. Bueno, hay entenderlas y tenerlas al alcance. Mm, porque esas identidades al final, ¿para qué nos sirven? Este, ven, cálculo de imágenes y preimágenes. Como por ejemplo cuando estábamos en logarítmicas y exponenciales, para calcular imágenes y preimágenes nos íbamos a esas identidades básicas de esa parte. Bueno, aquí yo creo que ya... Bueno, y ahí se empieza con este tema de funciones, pero entonces vamos a ir con buena letra e intentando aprovechar el tiempo de las clases al máximo, todavía más. ¿Ok? Entonces, empecemos con esta parte de los signos. Esto, pues, es como que, como decirle a ustedes, noten que depende del cuadrante, los signos van cambiando y eso es claro. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante. Después de verlo un poco, ustedes dicen, ok, aquí los valores son positivos y el sen representa el eje Y, entonces aquí es positivo. Tercero y cuarto cuadrante es negativo. Algo así pasa con coseno, nada más que coseno es positivo en esta parte y negativo en esta otra. Entonces, primero y cuarto cuadrante sería positivo y estos negativos. Entonces, ustedes ahí hacen las combinaciones para obtener los demás, tangente, cotangente, cosecante, ¿ok? Y ya los dije todos, secante. Entonces, eso es lo que dicen aquí, el tangente se termina obteniendo de esta forma. Y viene como este resumen. Este resumen es, ustedes pueden empezar a escribirlo, ustedes realmente podrían ir como escribiendo uno por uno, pero aquí la información ya queda resumida. Y ustedes podrían decir, lo que me refiero es esto, ustedes dicen, aquí, perdón, aquí siempre hay que hacer como una adaptación del tamaño del lápiz y esas, las líneas y todo, ok. Aquí, ¿quiénes son positivos? Bueno, los valores del coseno, no conocemos el ángulo, cos de alfa, por ejemplo, es positivo en este primer cuadrante, el seno también, porque ustedes van a tener el círculo y van a tener ahí un punto y una coordenada en X y en Y y representan el coseno y el seno del ángulo. Entonces, tangente, de aquí sacan que tangente es positivo. Este es positivo, este es positivo, este es positivo. Ajá. Entonces, después de hacer estas combinaciones, llegan a esta conclusión. Ok, la conclusión es que, bueno, voy a dejarlo por ahí. Y les voy a copiar esto otra vez. Entonces, después de hacer ese análisis, llegan a esto. En el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante, aquí estamos hablando de quienes se mantienen positivos. El seno del ángulo se va a mantener positivo porque es este eje. Okay, este es el eje Y positivo. Y cosecante. Pero cosecante realmente se puede obtener, ¿ok? Porque sería 1 entre seno. Y como seno era positivo, cosecante también. Entonces aquí a nosotros realmente nos interesa este.
Ya los demás se obtienen. Si ustedes les dicen coseno, ¿cómo es? Es negativo. Ujú. Y si seno es positivo y coseno es negativo, entonces ustedes van analizando, ok, tangente es negativo y cotangente también va a ser negativo porque es simplemente darles vuelta, eso no cambia el signo. En vez de ser seno entre coseno, es coseno entre seno. Aquí, como les decía, aquí la combinación es que los dos seno y coseno son negativos, así que tangente es negativo entre negativo es positivo. ¿Ok? Y bueno, cotangente se obtiene, la referencia sería tangente, los signos de tangente. Y en el cuarto sería coseno. Con coseno ya entendemos que secante, que es uno entre coseno, también sería positivo. Ajá. Está bien. Entonces, aquí todos son positivos. Aquí el seno es positivo, aquí tangente y aquí coseno. Y ahí sale una frase que yo se la voy a decir a ustedes solamente por si quieren recordar cuáles son los positivos. Es más fácil, no sé de dónde salió esto, la verdad, pero alguien dijo que es una frase que se forma así, todos sentimos tantas cositas, ¿ok? Entonces, todos son positivos, sentimos, deseo no es positivo, tantas, tangente, cositas. Yo no sé quién pensó en eso, pero bueno, es una forma de recordarlo, entonces apúntenlo, escríbanlo por ahí, yo no sé si lo quiero escribir por aquí. Entonces, todos sentimos tantas cositas, ¿ok? Esos nos dicen cuáles son los positivos. Sí, sí. Bueno, sí, funciona, la verdad. Voy a escribírselos por aquí. Un resumen para que les quede ese tip por ahí. Si después lo olvidan y inventan otras frases y más bien se confunden, mejor no. Entonces, todos sentimos tantas cositas, ¿ok? Esto es de que todos son positivos, seno es positivo, tangente es positivo y coseno es positivo. Esto es lo que nos está indicando esa oración, que ahí les queda. Ya con eso prácticamente se entiende eso ahí. Ok, luego nos hablan de que el coseno de un ángulo en negativo es igual al coseno de ese mismo ángulo con el signo contrario. Un ángulo con signo negativo a un ángulo eh, así. Realmente no están diciendo que alfa sea positivo. Por ejemplo, alfa puede ser negativo y esta puede ser la parte positiva y esta la parte que nos queda negativa, ¿verdad? Ya ustedes saben que eso puede variar. Entonces, ¿por qué afirman eso? Vamos a ver, de aquí y tiene al final va a tener mucho sentido. Simplemente hay que hacer una relación. Quizá aquí no quiere copiar. Hay que hacer una relación entre esto y la gráfica y con la gráfica ya lo vamos a entender muy bien. Para eso está esta parte de aquí. Entonces, centrémonos en esta, la primera afirmación que dicen aquí, que el coseno de menos un ángulo es igual al coseno de ese ángulo. Entonces, coseno representa nuestro eje X. Eso lo voy a estar repitiendo mucho. Eso tiene que ser ya las cosas que más básicas que tienen que ir recordando, ¿ok? Entonces, sí, coseno efectivamente va a representar nuestro eje X. El verde también está así muy... Vamos a ver si ya... A veces pasa eso. Ajá, por nada más lo voy a repintar así para poder verlo. Aquí no quiere. Ok. Entonces, si abrimos hacia acá alfa, ajá, ahora alfa sí es positivo porque efectivamente estamos yendo en esta dirección. El coseno de alfa es ese lado en color verde. Estamos claros. Pero si calculamos el coseno de menos alfa, sería abrir la misma cantidad, pero en sentido horario. O sea, el alfa tiene un valor negativo. Al final, menos alfa, este ángulo va a ser negativo.
y comparte este mismo cateto, por verlo como un triángulo. O sea, al final comparte ese mismo lado. No importa el signo de alfa, si ya sea positivo o negativo, el coseno de ese ángulo va a valer igual. Ok, ¿queda claro eso? ¿A alguno le queda una duda? Vean que eso al final termina siendo propiedades y cosas así que uno puede aplicar. Em, Vamos a ver esta otra relación. Esta distancia, el azul, esta distancia de acá, de aquí a aquí, debería ser la misma que esta otra distancia, ¿ok? Porque al final nosotros estamos formando este triángulo y estos dos triángulos al final son congruentes, ¿ok? Son congruentes, comparten este ángulo, comparten que tiene un ángulo de 90 y por lo tanto este ángulo con este serían ángulos semejantes. Entonces, eso quiere decir que el azul, vamos a ver, el azul de aquí al centro es lo mismo que de aquí a aquí. Nada más que hay que tener un cuidado, porque por ejemplo, si nosotros aquí estamos hablando de 0.9 para colocarlo en decimales, ¿ok? 0.9, aquí ¿qué valor iría en ese eje? Si hacia arriba es 0.9, hacia abajo, que es lo mismo, hacia arriba, hacia abajo, exacto. ¿Alguien más? A ver. Bueno, si está bien, entonces sí, correcto, menos 0.9. ¿Ok? Es el mismo, pero le cambiamos el signo. Es como si el signo saliera. Véanlo aquí en la igualdad. Seno de menos alfa es igual a menos sen de alfa. ¿Ven? Entonces esto es lo mismo. Y luego tangente. Bueno, tangente normalmente se construye con seno y coseno. Entonces vamos a hacer esa parte aquí para ver si es cierto. Que vamos a ver a qué es igual tangente de menos alfa con los dos primeros que ya tenemos. Los dos primeros los analizamos así gráficamente y están correctos. Y vamos a analizar tangente. Necesito correr esto. No quiere correrse. Ahí está. Entonces, tangente de menos alfa. Bueno, ya sabemos que es seno de menos alfa sobre coseno de menos alfa. Y que esto no sea cero, ¿verdad? Esto no puede valer cero en este ejemplo que estamos colocando. Pero este seno de menos alfa ya lo podríamos cambiar. Seno de menos alfa es menos sen de alfa, entonces hagamos eso. Quiere decir que este tangente de menos alfa va a ser igual. Aquí en seno es como si sacáramos el menos sen de alfa. Y en coseno de menos alfa quedaba igual, pero sin el menos. Coseno de menos alfa es coseno de alfa. Cos de alfa. Y nuevamente le prestamos atención a esto de aquí en azul. Y eso que está ahí en azul termina siendo tangente de alfa. Seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa. ¿Ok? Pero aquí queda un signo de menos. Entonces, tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Pasa algo similar que lo que ocurre con el seno. ¿Ven? El único que, por decirlo así, elimina el signo es coseno. Coseno de menos alfa es cos de alfa. Entonces de ahí es de donde podríamos obtener ese tangente, que aquí en realidad se hace. Nada más lo estaba escribiendo yo. ¿Qué pasa con el signo? De coseno. Ah, ajá, es que coseno, nada más, por decirlo así, se le puede quitar el menos. O se le puede multiplicar por un menos, que es menos por menos más. Eso es lo que nos dice esta primera ecuación. ¿Ok?
Coseno de menos alfa es cos de alfa y eso fue lo que yo hice aquí. Lo cambié directamente. El seno sí es como sacar el menos. Y al final nos da la referencia de que tangente también es como si estuviéramos nada sacando, extrayendo ese negativo. Ajá, tenemos esto que queda demostrado, aquí lo demostraron, yo igual lo demostré por acá. Es que aquí queda así. Ok. Y, y aquí hacen todas estas relaciones. Vamos a ver, sin importar el cuánto mide alfa, lo construyen igual. Vean aquí, por ejemplo, este cateto, por decirlo así, eh, coseno de alfa, que sería este, sería igual a cos de menos alfa. Ajá. Serían tanto el eje X como el eje Y. Y ahí ocurre todo, nada más que lo están viendo como en varios cuadrantes o con más vueltas y así. O cambiando alfa por menos alfa, como diciendo aquí, alfa es negativo para que esta vuelta sea positiva, porque este sentido, si tomamos este sentido, como el color morado tiene que ser un ángulo positivo, así que alfa tiene que ser negativo, negativo por negativo, positivo y ya estaría. Así. Intentan hacer como muchas combinaciones, ahí está perfecto. Y esta parte, esperen un momento. Esta parte entonces es un poco de lo que hablábamos la clase anterior. ¿Qué pasa si nosotros lo imaginamos como un radio más grande? ¿Ok? Que si tuviéramos una circunferencia que fuera más grande y aquí pasara por este punto, entonces esta distancia no sería 1 y así. Lo que ocurre es que esta parte se ve, pero se imagina o se trata más de que hay un punto sobre el lado final. Hay un punto sobre ese lado, ¿ok? Aquí el punto sería Q. Nosotros vamos construyendo o tenemos nuestro círculo unitario y en el lado final pues resulta que hay otro par ordenado. Ujú. Entonces, aquí, bueno, ahí están hablando lo que yo estoy diciéndoles. Ahora sí, veámoslo un poco desde la parte de triángulos, ¿ok? Porque al final sí se forma un triángulo y eso es rectángulo. Entonces, este, esto también me lo voy a llevar para poder explicárselo más sencilla. Ok, y esto, bueno, no nos robemos esto. Esto todavía no. Con esto está bien, es más, nos quedamos con el primero. Vamos a quedarnos solo con este. Y los otros serían como análogos. Realmente sería el mismo análisis, nada más que cambian los valores de seno y coseno y así. Entonces este no, y se los voy a explicar con este. Vamos a ver si alguno se acuerda por la parte del teorema de Tales. O analizando igual un poco que hay proporción, o sea que son triángulos proporcionales. Entonces nosotros podríamos decir que, por ejemplo, QP sobre un valor aquí va a ser igual a okay, de este punto 0. Vamos a ver cómo lo escriben aquí para no perder la misma. Ajá, sí, como no es punto 0, sino que es O del centro. De O a B. Y al final sería de O a Q. Ok. Entonces, ¿son proporcionales a cuál? A ver si alguien me dice de Q a B, ¿con cuál iría? Q hasta B. Si estamos imaginándonos en esta parte, estamos cerrando estos dos triángulos. Tenemos un triángulo por acá y otro por acá. Ya lo puse, se quedó mucho más grande. Pero entonces son dos triángulos, ¿ok? Y vean lo que ocurre aquí con esto, se pone detrás. No sé por qué pasó eso. Pero bueno, esa es la idea. Visualizar esos dos.
P, ¿dónde está P? Ajá. Ok, entonces QAB va con PA. Excelente. PA. Muy bien, porque es como este cateto está relacionado con este. Ahora sí, OAB, ¿con cuál iría? Si alguno se está quedando en alguna parte o algo no lo entendió, me dicen, ¿verdad? Por favor. No, yo no quiero como ir un poco más rápido y que entonces ya algunos dejan de, se enredan con algo y no lo preguntan. Lo mejor aquí es que todo quede claro, no tanto ir rápido. Entonces ya me están diciendo que de P, de V hasta O es de A hasta O, ¿okay? O de O a, es correcto. Y luego, de O a Q es de O a P. Pero nosotros ya conocemos esto, nosotros ya sabemos un poquito más de esta parte. De esto de aquí abajo, de los denominadores, ya nosotros sabemos unos datos. Vamos a ver quién es PA. PA. No, de P hasta A, no de P a O. Eso es, ajá, el seno. Seno de alfa lo están llamando aquí. Ajá, seno de alfa. Es nuestro X, por ejemplo, el par ordenado de P. X, Y, entonces es la coordenada en X. Luego tenemos O a B y aquí ¿quién iría? De O a ya, ajá, también ya vamos a hacer ese cambio, exacto. Y1 y eso. Aquí iría el coseno, ¿ven? Desde O hasta B. Ajá, el coseno. De O a aquí es el coseno de alfa, es lo que hemos visto hasta ahora. Y luego de O a Q sobre OP. OP. De O a P. Ah, bueno, esto es 1 porque no es nuestro círculo unitario. Entonces tenemos eso. Y también podríamos cambiar. Aquí nosotros de este paso a este paso cambiamos estos tres. Ahora vamos a cambiar estos. Okay. Entonces quedaría, bueno, esto se queda igual, porque lo que estoy diciendo es que vamos a cambiar los otros. Y bueno, ahí queda un 1. Entonces, dice de Q a B. Vamos a ver Q a B. Q. Aquí está Q hasta B. Ah, eso sería la distancia de Y1 a 0. Pero la distancia de Y1 a 0 en Y es Y1. Ah, es el valor en Y del par ordenado. QB, Y1. Entonces lo mismo ocurre que con el otro. Con el coseno, bueno, esta parte de O a B, X1, ¿verdad? Y por último, aquí nos dicen nombre de O a Q, de O a Q como D, como la distancia. Pero ustedes ya saben sacar esa distancia, vamos a ver. Distancia de un punto a otro punto y además este punto es 0,0. Entonces es la distancia de Q a 0,0. O sea, es la distancia. ¿Y quién es Q? Q es X1, Y1 a 0,0. Y esto lo vieron ustedes antes de empezar a recibir clases conmigo. Y después yo lo reforcé y así. Entonces, esa distancia, a ver, ¿cómo? Esto sí, tal vez escribirlo es mucho. Recordemos que esa distancia era con Pitágoras, era que se obtenía. Era la raíz cuadrada, porque es despejar este valor de aquí. Ajá. Sí, excelente, sí lo puedo escribir fácil. Bueno,
La raíz de x voy a escribirlo así, x de momento, y después lo escribo ya simplificado, quedaría así, x menos el valor en x del otro punto, que es o. Ah, bueno, aquí me falta un paréntesis. Y le sumamos y1, perdón, x1, y1 menos 0 al cuadrado. Y es así, pero entonces esto quiere decir que esa distancia desde esa distancia que le están llamando así d directamente es la raíz de x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Y que si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, viendo nuevamente esta parte, si nosotros queremos saber el valor de y sub 1, nosotros podríamos despejar seno de alfa, solamente que no vamos a utilizar no vamos a decir x1 por seno de alfa entre coseno de alfa, sino que utilizamos el último, esta última parte de la igualdad, que y1 va a ser igual a d por aquí me faltó cerrar esto, seno de alfa, y ya sabemos que d es esto. Luego, siguiendo esa idea, díganme ustedes ahí qué sería x1. X1. X sub 1, ¿cuánto me diría al final es? X1 es como de aquí a aquí. Ah, ok, ok. Este último, sí, no lo escribí a momento, pero voy a escribirlo. Este último partí de lo siguiente. Tomé esto que ya tenemos aquí en asterisco, voy a ponerle así, de asterisco 1, se tiene, para que quede claro en dónde estábamos, que y1 sobre seno de alfa es igual a d. Es igual a esto otro, pero de momento el que me interesa es d. Y eso, de ahí llegamos a esta parte, despejando. Y1 es d por el seno de alfa. Ajá. Es nada más como calcular ese valor si nosotros tenemos alfa, por ejemplo, y tenemos, a ver, si tuviéramos como alfa en general, o si tenemos el par ordenado. Y luego con x, de la misma idea, se tiene este otro, que x1 va a ser d por cos de alfa. Okay, voy a escribirlo más detallado. Nuevamente sería x2 sobre cos de alfa igual a d. Y eso va a implicar esta parte de acá. Y así ya tangente pues, viene siendo el tangente sería el seno entre coseno, entonces tendríamos esos dos. Pero eso ya es como una relación extra. Entonces, veamos ahora sí. ¿Qué nos decían aquí? Volvamos a esta parte. Vienen esto, construyen esto que nosotros hicimos. Okay. Todas esas relaciones ahí que son proporcionales. Vamos a ver. Y luego cambian los valores, 1 sobre d. Aquí lo escribieron al revés. Entonces, en el de nosotros, el d quedó arriba y el y1 y el x1 también. Y luego d denota la distancia de q a o, es decir, raíz de x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Eso también lo colocamos por ahí. De lo cual se tiene el siguiente resultado. Cos de alfa. Ah, sí, sí. Que no era de esta forma, claro. Porque aquí los datos que nosotros, es que depende del dato que nosotros tengamos a nuestro alcance. Se despejaría diferente, ya ustedes saben eso. Pero para estos ejercicios, lo que nos interesa es que sin conocer el ángulo, eso es lo interesante, sin conocer el ángulo, nosotros con un punto podemos saber cuál sería el seno, el coseno y por lo tanto las otras razones trigonométricas. Y sobre D. Ajá.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué datos necesitamos? Necesitaríamos Y. Ya al final no parece un Y. Y sub 1 y D. Pero vean que D tiene ese X y Y. O sea, aquí necesitamos X1 y Y1. Esos son los dos datos que necesitamos para obtener esto, ¿cierto? Primero la distancia y luego depende si es seno, hablamos de Y. Ven, al final nos queda la misma relación, seno de un ángulo y como seno representa más que todo al eje Y, entonces se utiliza Y aquí. Y en coseno, la forma en que necesitábamos despejar esto realmente era así, x2 sobre d. ¿Ok? Y así quedaría. Igual forma, necesitamos esto también. Entonces, que es interesante porque aquí uno ya mm, debería querer pasar a un ejercicio. Es decir, vamos a ver, dígame un punto, 7,2. ¿Puedo obtener el seno de ese ángulo? Seno de alfa, sin saber alfa cuánto vale. Según esto, sí, porque solamente necesitamos ese par ordenado. ¿Ok? Entonces, siempre respetando la posición de nuestro ángulo. ¿No? Que sea en posición estándar. ¿Qué pasa? Ah, bueno, aquí es la materia que le estaba enseñando antes. Entonces, considere un triángulo. Ajá. Aquí como que refuerzan un poco más eso. Vamos a ver. El coseno de ese ángulo es otra forma de abordarlo, que es la clásica, lo que ustedes sí sabían antes de esto. El cateto adyacente, como es coseno, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno es opuesto sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente, ¿ok? No sé si quiere que les dé un chance para que vuelvan a relacionar eso. Ahí, voy a darles un momento. Eso es parte también de la idea de que vayan adelantando. Yo no sé si a ustedes les parece, igual yo les voy a, es una sugerencia, les voy a decir, intenten revisar el folleto, todos tienen el folleto a mano, algunos no tienen el folleto. Revisen, les voy a decir, revisen el folleto de tal página a tal página. Ok, sí, buscar. Está bien. Y ustedes le echan una ojeada. Tampoco es que tienen que entender a profundidad todo, porque para eso yo se los vengo a explicar. Y las dudas si quedan, es mil veces mejor así. Van a notar la diferencia de cómo avanzamos, pero tienen que comprometerse todos. Ustedes y bueno, hoy que vinieron 10 o que se conectaron 10 y los otros. Bueno, bueno, espero que ahí hayan recordado un poco de esto. Para demostrarlo, oh, ok. Aquí lo que nos están diciendo es, se tiene esto, vamos a demostrar esto. ¿Cómo lo demostramos? Con lo que ya tenemos, con esto. Pero para lograr esta parte, nosotros tenemos que tomar esto y colocarlo en nuestro plano cartesiano. Lo colocamos y en el momento que lo colocamos, ya le empezamos a aplicar todas esas propiedades, sea de la distancia de AB y ya ustedes van a tener que el cateto adyacente es como la coordenada en X, es el X sub 1 que teníamos antes y esta distancia de cateto opuesto es el Y sub 1. Ujú. Y así se demostraría, claro, así llegamos a que esto es cierto. Es, en otras palabras, o por otro lado, sería cambiarle los nombres a esto, a X sub 1, a D, y así, al colocar esta parte, esto en nuestro plano. ¿Okay? Y ya aquí llegamos a un ejercicio. Vamos a ver qué tal, cómo nos va con esto. Determine las 6 razones trigonométricas. Vamos a ver. Ya no tenemos campo aquí. Vamos por este lado. Ok, las 6 razones trigonométricas.
Está bien, vamos a ver cómo nos iría con esto, cómo nos va a ir con esta parte. Voy a dibujarlo un poco para ver de qué estamos hablando. Dice 3,3. Según todo lo que ya conocemos, si nosotros quisiéramos colocar el 3,3, iría más o menos por aquí, 3 en X y 3 en Y. Aquí va a estar nuestro punto 3,3, pero aquí nos dicen, determine el valor de las 6 razones trigonométricas de un ángulo alfa en posición estándar cuyo lado terminal contenga el punto P3,3. Entonces, nuestro lado terminal tiene a ese punto, ahí casi que ahí como que sí lo tiene. Y tenemos que respetar aquí todo lo que ya hemos venido viendo, que entonces este sería nuestro lado inicial y aquí estaría alfa. Luego, no necesariamente solo este es alfa, ¿ok? Alfa pudo haber sido este otro, alfa, o más vueltas o cosas así, nada más que por facilidad yo estoy colocando ese y ya. Ajá. Entonces, si nosotros quisiéramos empezar a calcular, que lo voy a colocar por aquí, si quisiéramos saber cuánto es el seno de alfa, antes o nosotros necesitábamos, bueno, necesitaríamos conocer si alfa es un ángulo especial, que es lo que vamos a ver más adelante, o, o el par ordenado que iría aquí, ¿ok? Si nosotros dibujamos nuestro círculo unitario, que debería pasar por aquí, y bueno, y hacer toda la vuelta, deberíamos de conocer este punto. Entonces ustedes dicen, ok, seno es este sobre 1, ¿ok? Y así. Pero ahorita no, ahorita los ejercicios cambiaron un poco. Entonces, según lo que acabamos de ver, seno sería en la distancia, si este es x1, este es x1 y este es y1, para devolvernos a la notación, seno sería y1 sobre la distancia, ¿ok? ¿Y por dónde lo logramos? ¿Por dónde lo resolvemos? ¿Qué hacemos ahora? Ya podríamos sustituir el y1. ¿Qué faltaría ahí? Ajá. Ah, ok, ya. Sí, calcular. Lo que faltaría aquí sería calcular, sí, más o menos cerrar aquí un triángulo así, pero necesitamos, no sabemos ajá, bueno, sí, se puede analizar y saber cuánto es el ángulo, eso está muy bien, correcto, pero imagínense que fuera otro punto, que fuera 3,3 medios o una cosa así, entonces lo que necesitamos es un método o un camino que siempre podamos tomar. Y efectivamente, como lo han dicho varios, es la distancia a la hipotenusa. La hipotenusa es raíz de 3 a la 2 más 3 a la 2. ¿Mm? Sería 18. Y eso es 3 raíz de 2. Correcto. O más fácil, 2 veces 3 a la 2 y sale el 3. Ajá. Entonces ya podríamos hacer aquí el cambio. Podríamos decir y1 es 3 sobre x sobre d, 3 raíz de 2. Así que esta parte es 1 sobre raíz de 2. Y más adelante vamos a ver que esto está relacionado con que aquí hay un ángulo de 45. Además de que noten que el ángulo de 45 es el que va a pasar por el 1,1, el 2,2, el 3,3, todos esos puntos. O sea, ahí estaríamos tomando la función identidad, ¿ok? Sería de estar relacionado con ese.
La función identidad. O sea que, ¿y cuánto era esa pendiente? ¿Cuánto era la pendiente de la función identidad? 1. Ujú. 1, correcto. Entonces ahí hay una relación entre esos, ¿verdad? Eh, Coseno, continuamos, sí. Continuar aquí. Coseno, coseno al final, bueno, se utiliza X, claro. X1 sobre la distancia y X1 es 3 y la distancia sigue siendo la misma. Y es 1 sobre raíz de 2. Por supuesto, porque si nosotros utilizamos esta componente que tiene una magnitud de 3 y esta otra también tiene una magnitud de 3, entonces aquí tenemos 3 raíz de 3 y esto sería, perdón, 3 raíz de 2. Y seno y coseno irían a dar lo mismo. Tangente, ya que nos están pidiendo las 6 razones trigonométricas. Ah, correcto. Coseno era 1 sobre raíz de 2. Tangente, seno entre coseno, entonces si utilizamos esto de aquí. 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2. Y aquí simplifican directamente. Ustedes lo van a simplificar. Ok. Cambiamos por acá. Simplificamos. No, no vamos a hacer extremos por extremos, medios por medios para notar que se les simplifica. Tangente es 1, porque los dos tienen la misma magnitud. Tangente. Sigamos con cotangente, ya que nos queda ahí fácil. Cotangente es 1 sobre tangente. Voy a colocar aquí 1 sobre tangente de alfa, que es 1, porque tangente vale 1, ¿verdad? Escríbame cuánto darían estos dos en ese orden. Primero cosecante y después eh, secante. Ahí las dejo eso así. Cosecante y secante. No, menos raíz de 13 sobre 3, no. Recuerden la relación entre esos dos con los dos primeros. ¿Ok? Y lo de que no sería negativo, porque en el primer cuadrante aquí, por eso les digo, es que hay que ir relacionando todo, todas las cosas. Hay que eh, repasando todo, un ángulo de referencia, ángulos coterminales, todo eso. Y aquí en el primer cuadrante todos son positivos. Todos estos deberían de darnos positivos. Ujú. Voy a darles un chance más, porque quiero que algunos que todavía lo están intentando hagan. Ajá, correcto, ahora sí. Y está en Fiorella, Isaac, más Isaac también respondió las dos. Ok, voy a escribirlo yo. Esto sería lo opuesto. Cosecante es el inverso multiplicativo, para decirlo así formalmente, de seno. Entonces, si este es 1 sobre raíz de 2, este sería raíz de 2. De igual forma, este con este, pasaría lo mismo. Entonces, es como escribir pueden hacer de tantas formas esto a la menos 1 y el raíz de 2. Ok. Y se los voy a dejar así.
Y faltaría, no, aquí está cotangente, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cotangente, 1 sobre tangente, aquí se lo escribe un montón de varias formas, esta parte, cómo obtener el otro. Y esta estaría así. Ya logramos obtener todo. Si vean que lo que nos dieron era un punto, entonces estamos utilizando ahí lo que nos dan. Vamos a ver. Sí, sí, sí queda claro alguna duda, ya que estamos resolviendo este ejercicio. ¿A alguien no le quedó claro alguno? Sí. Cotangente sería 1, ajá. Ahí está cotangente. 1 sobre 1 es 1, ¿verdad? Ahora sí, correcto. Entonces, sigamos. ¿Nadie tiene dudas? Perfecto. Aquí viene otro ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con este. Y ajá, de un ángulo beta en posición estándar cuyo lado terminal contenga el punto Q menos 3,2. Menos 3. Entonces por ahí ya la cosa cambió un poco, ¿ok? ¿Qué, qué nos interesa de ahí? ¿Qué podríamos rescatar para tener cuidado? Todos los ángulos, todas las razones serán positivas. Ajá, signos, correcto. Ahí cambian signos. Excelente. Podríamos salvar de una vez esta parte de no decir, ok, ahorita no sé cuál va positivo y cuál va negativo, tangente, cotangente, seno, coseno, no sé. Entonces, vamos a hacer la siguiente nota. Esto, ¿en cuál cuadrante está? Ah, estamos. Menos 3 en X y 2 en Y. Menos 3 en X y 2 en Y. Si no saben, si no lo logran visualizar, lo dibujan. Dibujan así rápidamente, colocan X, Y, 1, 2, 3, menos 3 en X y 2 en Y, igual con mucho cuidado, tampoco no tiene que ser tan rápido. Y entonces sí, segundo cuadrante, correcto, como están escribiendo. Segundo cuadrante. ¿Cuál es positivo? Todos sentimos tantas cositas. Sentimos, seno. Seno de beta es positivo. Ok. Sí, para lo de Pitágoras. Bueno, no hace falta usar para Pitágoras el valor absoluto porque ya él lo resuelve solo. Al ser elevado al cuadrado, 3, menos 3 elevado al cuadrado es 9 de cualquier forma. Entonces no nos va a dar problemas, pero está muy bien la pregunta. Ya para entrar en más detalle, vamos a ver, no conocemos el ángulo beta, pero podríamos hacer que no siempre, aquí no nos están pidiendo que hagamos esto. Yo lo hago para que les quede todavía más. Voy a ponerlo por este lado. Entonces coloco beta y es negativo. Pero, bueno, esta parte no consiste de obtener beta. Seno de beta, cos de beta, tangente de alfa de beta, cotangente, secante y cosecante. Ok, vamos a ver. Primero, bueno, después de esta parte de ya entender o ya calcular eso, vamos a calcular D, que es el dato que necesitamos al puro inicio. La raíz de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y ahí se resuelve la parte de los signos, que no nos vaya a quedar como menos 9 y es un 4 positivo y al final es una raíz negativa que no puede ser. 9 daría raíz de 13, ¿ok? Raíz de 13. 9 más 4, 13. Y
Para el seno. Para coseno en ese caso. Ok, y tomamos en cuenta esta parte. Seno es positivo. Como yo no estoy escribiendo, cosecante también es positivo, que sería el otro dato. Yo escribo esto y yo solo me estoy cuidando de seno, coseno y tangente. Ajá. Ok, ahorita yo solo estoy teniendo cuidado de seno, coseno y tangente. Cuando combine, cuando combine esas, yo voy cuidando los signos. Todos vamos así, cuidando esos signos. Es -3 porque es -3 -0, puede ser, o 0 menos -3, no importa, es la parte de la distancia, al final va a quedar así. De la distancia de -3 a 0 es -3 menos 0 al cuadrado, más ese otro punto en Y. ¿Sí queda claro? O al final, digamos, si estamos utilizando directamente esta notación, que es lo que estamos haciendo, vamos a ver dónde nos dicen cómo calcular D. D es la primera entrada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Y si la primera era negativa, yo la escribo así, es la primera entrada al cuadrado. D sería la hipotenusa, la distancia del punto al origen. D es de notación para distancia, ya, eso sería. Ok, empecemos. Entonces, el seno, y nuevamente, cuando hablamos de seno de beta o así, de cualquier ángulo, nos referimos a Y. Entonces, tomo el valor en Y y lo divido entre la hipotenusa. Correcto. Como todos estos ejercicios, ven. Ahí estábamos haciendo este. Y ahí estaría, esto no se puede simplificar más. Bueno, podríamos escribir 2 raíz de 13 sobre 13, pero eso lo haríamos como más grande, entonces no tiene mucha gracia. Coseno, el valor en X, -3 sobre raíz de 13, que al final salió solo. Ven, aquí el seno quedó positivo y el coseno quedó negativo, y tangente va a quedar negativo, porque es seno entre coseno. Ven, aquí creo que voy a necesitar separarlos un poco más, porque bueno, este ya sale con tangente, sale ahí como de tangente, ¿ok? Seno, tangente, seno entre coseno. 2, ahí no estoy escribiendo, 2 sobre raíz de 13 sobre -3 entre raíz de 13. Ajá. Aquí varios ya podrían ver que raíz de 13 se va a simplificar. Yo no sé, tal vez no. Entonces esta vez lo voy a escribir así. Extremos por extremos, 2 raíz de 13 y medios por medios en el denominador. Y pasa lo que les dije, ahí se simplifica y voy a colocar el menos adelante y -2/3. Entonces, en el momento que ustedes saben eso, ustedes no tardan 3 segundos en saber cuánto vale este. No sé, no van a hacer esto mismo con este arriba y este abajo. No, simplemente le dan vuelta a esto. Simplemente ponen aquí -3 medios y listo. Ya quedó ahí. Ya no hay que hacer mucho en esa parte. Y aquí, voy a bajarlo un poco más. Secante, uno entre coseno o el inverso multiplicativo. El inverso sería nada más darle vuelta a coseno. Eso sí, tienen que estar muy seguros, ya muy conscientes de que secante va con coseno y cosecante va con seno. ¿Ok? Secante sería raíz de 13 sobre 3 y con ese menos ahí. Y cosecante es raíz de 13 sobre 2.
Alguno, bueno, yo sé que lo hice un poco rápido también, lo saqué ya más directo, es el segundo ejercicio que hacemos apenas de esto, pero y perfectamente pueden tener dudas con algo, pueden ir a otro ritmo, no sé. Pero si le queda alguna duda, diga en esa parte, ok, ya más bien ¿qué parte quiere que repita? O ya no, ¿cuál sería? Y si a algún otro le quedó alguna duda, también, porque aquí avanzamos rápido en esta parte. Entonces pudieron haber quedado dudas, puede ser que no. Ah, ok, perfecto, sí, era por usted, ya entendió. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro? Vamos a ver, ¿con qué continuamos? Y, ajá, relación de un ángulo alfa con 90 menos ese ángulo. Necesito que estemos claros hasta aquí todos. Yo con mucho gusto repito la parte que sea. O sea. Ok, bueno, todo claro entonces. Eh, Creo que esto ya lo saben, nada más que lo saben de otra parte, de otra área. Así que lo vamos a colocar por acá y vamos a analizarlo un poco. Vamos a analizarlo ya para que quede totalmente claro. Dice que el coseno de un ángulo es el seno del 90 menos ese ángulo. Ujú. Sea alfa un ángulo cualquiera con medida en grados. Ok, ángulo cualquiera de momento. Así, pero para llegar a eso necesitamos tomarlo. Ujú. Vean, ahí están ya los especiales. Primero vamos a tomarlo, a alfa o a otro ángulo, no importa, para respetar que aquí ya dice que alfa es con cualquier medida. Entonces vamos a decir que sea beta. La hipotenusa, sí, la hipotenusa siempre es positiva. Lo que pasa es que la hipotenusa es una distancia de un punto a un punto y las distancias al final van a ser positivas. Los catetos van a ser positivos ya cuando estamos hablando de un triángulo. Como estamos hablando de posiciones y cosas así, entonces van a quedar positivos y negativos. ¿Ok? Es como coordenadas. Aquí realmente el seno y todo esto terminan siendo coordenadas de esos puntos, el valor en X y el valor en Y. Por eso es que no es, aquí ya no es costumbre formar los triángulos, ¿ok? Porque para hablar de los triángulos, entonces ya nos tenemos que ir al valor absoluto para poder nombrar o poder decir esta dimensión, esta distancia es tanto. Aquí lo hice fácilmente porque los dos eran positivos. Explico, no, no hubo como. Y aquí aquí lo evité dibujar en el segundo. Raro, este no es este es el segundo, ajá. En este ni lo dibujé porque nos hubiera quedado -3. Entonces tendríamos que hablar la distancia de 0 a 3 es 3 y cosas así. Entonces ya eso queda como un poco de lado, ¿ok? Y yo sé que nada más de acostumbrarse a eso. Entonces, aquí sí les voy a hablar un momento de un triángulo para relacionar estas medidas, sea beta, un ángulo agudo, y si dibujamos un triángulo, bueno, digamos le ayuda a esta parte, esta herramienta. Y ya. Y aquí tenemos la hipotenusa. Y este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Y aquí voy a colocar a beta. Ujú. Y es un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esta parte de aquí? Este ángulo. Ajá, correcto. Quiero que.
No logro hacer como una onda, así que... Bueno, así quedó. Entonces, esto es 90 grados. Estamos hablando ahora en grados. 90 grados menos beta. ¿Ok? Porque aquí ya tenemos otros 90. Este es 90 y entonces estos dos tienen que sumar otros 90. Y si aquí ya tenemos beta, esta parte de aquí es 90 menos beta. Sería este ángulo. Sí, eso es, ya lo sabían. Tal vez a algunos se les olvidó, así, no sé. Pero así, espero que lo recuerden. Es 90 menos beta. Hmm. Ahora sí, según lo que hemos ido viendo y todo esto que hemos refrescado, ¿a qué corresponde seno de beta? Seno de beta, de ese ángulo agudo. Y lo hice agudo así para poder dibujar un triángulo. Ah, no se vale contar el final del chiste. Que dijo la otra parte. Opuesto entre hipotenusa. Ah, que es C1 sobre H. Esa es la idea, lo que me tenían que decir. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y después les digo, coseno de 90 grados menos beta. ¿Eso a qué corresponde? Ajá. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el adyacente es de este ángulo, 90 menos beta, el adyacente, o sea, que está aquí al lado, es C1. C1 sobre H. Entonces, de todo esto lo que se concluye es que hay una relación entre ellos. ¿Ven? Que si yo tengo que el seno de beta es C1 sobre H, cateto 1 sobre hipotenusa, y el coseno de 90 grados menos beta es el cateto 1 sobre la hipotenusa, yo podría decir que este seno de beta es igual a cos de 90 grados menos beta. Y así empezar a armar todo. Así puedo decir coseno de beta, cateto 2 sobre hipotenusa. Seno de este otro ángulo, cateto 2 sobre hipotenusa, y los igualo. Y entonces, después de hacer todo eso, queda esto. Queda esta parte de acá. ¿Ok? Se empieza a formar. Bueno, aquí de esta misma lógica se formarían estos dos. Luego, tangente. Vamos a construir tangente. Tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y seno de alfa y coseno de alfa ya los podríamos cambiar. Seno lo cambiaríamos por coseno de 90 menos alfa, porque en el ejercicio de arriba sería así con alfa. 90 menos alfa sobre, y seno lo cambié por coseno y coseno por seno, ajá. Ok. Seno de 90 menos alfa. Ok. Y esto es cotangente. Ven que en vez de ser seno entre coseno es coseno entre seno, pero es cotangente de 90 menos alfa. Entonces, de ahí se llega que tangente de alfa es cotangente de 90 grados menos alfa. Y grados a veces lo ponen en no. Y así los demás, secante y todo esto. Está bien. Entonces, eso no se lo, o sea, no se lo aprendan, vengan y lo revisan. O recuerden estas primeras tres y de ahí obtienen estas otras, porque secante es uno entre coseno.
Y coseno es esto, seno. 1 entre seno, quedaría 1 entre seno de este ángulo. Y 1 entre seno es cosecante. Ahí hacen como ese cambio. Ahora, yo, yo me limité a un ángulo beta, que está entre 0 y 90, ¿ok? Y yo les explico todo esto para que vean un poco cómo se conectan las cosas. Aquí nos están diciendo que es un ángulo cualquiera. Para que sea un ángulo cualquiera, yo podría utilizar nuestro círculo unitario. Vamos a ver. Otra vez voy a activar esto. Bueno, no me había quedado tan mal. Y lo coloco por acá. X y Y. Cuando tengo esto, entonces nada más les voy a explicar la ciencia de que la demostración o de que esto aplique en general, porque hasta el momento en lo que yo hice aplicaría entre 0 y 90, ¿ok? Y no, aquí faltaría lo siguiente. Si yo tengo que, no, porque no es un ángulo. Si yo hago esto y este es mi lado inicial, ¿qué deja de ser? Y este es mi lado final, por ejemplo. ¿Qué deja de ser ese ángulo? ¿Cómo dejaría de llamarse? No, agudo no. Si yo lo que estoy haciendo es quitando este lado inicial del eje X, lo estoy quitando. Ya no está en posición estándar. Ajá, dejaría de ser un ángulo en posición estándar, correcto. Ya por ahí la idea. Tenemos esto, voy a colocar este de aquí, no importa. Y voy a decir este ángulo que dio toda una vuelta y llegó hasta ahí para hablarles un poco de general. Entonces, vamos a ver, el coseno de beta, cos de beta, es igual a el coseno de el ángulo de referencia de beta, ¿ok? Que sería este, ref de beta, perdón. Sería este ángulo. Ajá. Tienen el mismo lado final, o sea, comparten ese lado final. ¿Se acuerdan que existía esta relación? Cos de beta va a ser igual al coseno de este ángulo. Y este ángulo, ref de beta, está entre 0, perdón, y 90, ¿ok? Y ya pasamos a lo que yo les mostré. Yo ya les dije la explicación. Aquí ustedes construyen el triángulo y todo eso. Pero yo ya les di la explicación para cuando el ángulo es agudo. Entonces ya se vuelve válido utilizar esta parte. Ven, les transformé esto de un ángulo cualquiera a este. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería entonces hablar de 90 menos ese ángulo de referencia. Y después devolverlo. Ok, vamos a ver. Final queda. Ajá, yo creo que aquí todavía no les podría mostrar eso completamente porque se acuerdan que había unas propiedades más adelante de ángulos y cosas así de la resta, pero bueno, ya hasta este punto la idea es esa, que sí hay como una relación entre una cosa y la otra. Ok, y al final caemos aquí, pero no les voy a adelantar esa parte. Y entonces de aquí obtenemos todas estas relaciones. Vean ustedes, tangente con cotangente, secante con cosecante, cosecante con secante y cotangente con tangente. Esto aprendérselo es un daño para uno realmente porque es retener todavía más información. Si a alguno le gusta memorizar muchas cosas, sí. Pero si otros tal vez se puedan enredar con esto, y 1000 veces mejor
no aprenderse eso y obtener esos datos a partir de seno y coseno. Ángulos especiales, 30, 45 y 60. Esto hablamos un poco al principio de la clase y vamos a ver qué tal. Y ya hemos venido hablando de esto. Bueno, ahí dicen que 30 grados es un tercio del ángulo recto, 60 dos tercios y 45 es la medio ángulo recto, claro. Para determinar el valor de las razones trigonométricas de los ángulos especiales se puede utilizar los resultados del corolario, se cuesta decir eso, corolario 1, inténtenlo. Y me dicen si lo pudieron decir a la primera. Es fea esa palabra. Por ejemplo, tendríamos el coseno de 30. Okay. Y volvemos a aquello. Cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí está el ángulo de 30, así que el coseno sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. El seno de 30. El seno de 30 sería 1 sobre 2. Medio. Tangente es 1 sobre raíz de 3. Y así. ¿Okay? Y así se obtienen todas. Secante, cosecante y cotangente. De estas ya serían secante, 1 entre coseno. Entonces cambiamos esto. 2 sobre raíz de 3. Unidades lineales significa UL. ¿Okay? Porque no sabemos cuánto mide, entonces se le escriben 2 unidades lineales y tal. Eso significa ILUL. Bueno, pregunta también. Ajá, esto es simplemente para el de 30 grados. ¿Okay? Es para este, faltaría todo para el 60 y faltan todos los del 45. Bueno, el 45 es por dichas compartido, ¿verdad? Entonces al final viene este cuadro, el resumen, que con lo que vimos, con lo que les expliqué al principio, esto se combina con otras cosas más adelante. ¿Okay? Vean el de 45, por ejemplo, el coseno es un cateto, cualquiera de los dos valen 1 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale raíz de 2. El seno también 1 sobre raíz de 2. Y tangente es raíz de 2 sobre raíz de 2. Seno entre coseno, que es 1. Y bueno, y secante es darle la vuelta a coseno, y cosecante es darle la vuelta a seno, y cotangente es darle la vuelta a tangente, que es 1. Sí, sí queda claro esto. También lo vi un poco rápido igual, pero es aquí. ¿Por qué esta parte? Esta parte nos simplifica el hecho de que ahora cambiamos. Ya no tenemos un punto, sino que tenemos un ángulo y resulta que ese ángulo es un ángulo especial. Entonces, este ángulo especial tiene una medida exacta. Y por aquí venía una nota, creo que decía así como que mientras sea posible utilizarlo así en fracción para que sea un cálculo exacto, entonces se realiza de esa forma. Vamos a ver si está por ahí tiene que estar. Generalización de los ángulos especiales. Ok. Esto sirve, así como está, sirve. Si nosotros colocamos este triángulo o este triángulo en el primer cuadrante, ¿ok? Si nosotros quisiéramos colocar estos triángulos, o si pues resulta que están en otro cuadrante, o sea, si al final estos ángulos más que todo se forman en otro cuadrante, esos ángulos de referencia se van a formar en otro cuadrante, cuidamos el signo, simplemente cuidamos el signo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí nos hablan de que alfa, un ángulo en posición estándar o normal, y luego beta como el ángulo de referencia de ese. ¿Qué pasa? Que el coseno, el coseno de alfa y todo eso puede ser positivo y negativo. O sea, alfa podría, a ver, el coseno, ¿dónde es negativo el coseno? ¿En cuáles cuadrantes? Coseno. Entonces ustedes recuerdan, bueno, coseno, eje X.
Y se imaginan dónde el eje X es negativo, en el segundo y tercero. Así que este ángulo va a ser negativo ahí. Excelente, segundo y tercero. Coseno del ángulo de referencia. Como es un ángulo de referencia, es un ángulo agudo. Y si es un ángulo agudo y este ángulo, que como estamos en el tema de ángulos especiales, nos va a dar positivo. Este nos da positivo y esto de aquí adentro puede darnos positivo y negativo. Por eso se coloca valor absoluto. Y lástima, porque ahí perdemos un poco de información, ahí perdemos en realidad donde tal vez en dónde está o así, me explico. Todos les colocamos valor absoluto para convertirlos en positivos y relacionarlos con esta tabla. Esto ya es lo último, así que obviamente, bueno, ya no tenemos tiempo, pero sí quiero que queden con esto claro. Luego, para poder hacer uso de estos ángulos especiales, ya bien correctamente, nosotros necesitaríamos el ángulo de referencia que sea un ángulo especial y conocer el signo de la razón trigonométrica, el signo de seno, el signo de coseno, para ese ángulo, ¿ok? Para ese ángulo alfa. Eso ya lo conocemos por lo que les dije anteriormente. Ujú. Y tendríamos esto en general. Esto vendría siendo de que el coseno de un ángulo, yo les adelanté esta parte, ¿verdad? Ya les expliqué. Ah, bueno, no. Pero me funciona, ajá, me sirve este de aquí también. Vamos a combinar esto que están explicando ahí, con este de acá. Ok. Entonces, coseno de alfa, aquí nuestro ángulo no es beta, es alfa. Alfa. Y dice que, ajá, según la parte teórica que está por aquí, dice que beta es la referencia. Ahora este ángulo de referencia de alfa, este se va a llamar beta y es el ángulo de referencia de alfa, para no poner referencia a alfa, sino que colocar beta. Entonces, este es un ángulo especial, esa es la gracia de esta parte. Estamos en este tema. Entonces, ese ángulo sería, en este ejemplo exactamente, si nosotros queremos saber el coseno, nosotros vemos que termina en el tercer cuadrante. ¿Qué signo tiene coseno? ¿Cuál es el signo? Ajá, de coseno de alfa. Correcto. Sería negativo. Esto es negativo. Y esto es menos. En ese ejemplo, esto de aquí sería negativo. Y por cos de beta. Cos de beta, o sea, coseno del ángulo de referencia, claro que nos va a dar el mismo coseno, simplemente que aquí, como es un ángulo entre 0 y 90, siempre va a dar positivo. Se nos va a perder el signo. Eso es como si estuviéramos pensándolo aquí. Beta, un ángulo entre 0 y 90. Esto va a dar positivo, todos son positivos ahí. ¿Ven? Entonces, coseno de beta sería positivo y nos trajimos el signo que corresponde. Eso es lo bueno de esta parte. Entonces, traemos el signo, depende del signo, y esta parte sí me va a calcular el valor, pero le hace falta el signo y el signo se lo colocamos recordando que todos sentimos tantas cositas, esa parte, que todos son positivos, seno es positivo, tangente es positivo y coseno es positivo. Con esa parte lo logramos ahí. Entonces de ahí se recurre y toda la tabla es lo mismo
se puede generalizar, es el signo del ángulo, del seno, en este caso que estamos hablando, por el seno del ángulo de referencia y así para todos, ¿ven? Entonces de ahí es, y venían estos ejercicios. ¿Ven? Los ejercicios sí podrían intentar, no sé, o si quieren, pueden hacer el primero y después estos dos los vemos. Lo que sí les voy a decir es que, que estudien para las siguientes clases. Vean que casi hoy nos pusimos al día y solo nos faltaron estos ejercicios. Ven, entonces fue muy bueno apurarnos así. Y ahorita, no sé, si alguno tiene alguna duda con algo, con mucho gusto, ya llegaríamos hasta aquí. Si no, con mucho gusto, buenas noches. Ah, voy a